El Señor Jesús los bendiga, amados hermanos y amigos, donde quiera que estén escuchando este mensaje que les voy a mandar, amén, de una reflexión bendita acerca de la palabra de Dios. Pero primero quiero decirles, soy el pastor Amparo Díaz y asimismo aparece, hermano, en su YouTube para que usted pueda suscribirse y ser parte de este canal. Es el canal, hermano, de bendición para su familia. Y queremos ser explícito y específico en lo que es la profecía de la palabra de Dios, las revelaciones que Dios nos ha dado acerca de su palabra y también los últimos eventos del fin acerca de la venida del Señor. Amados hermanos, les suplico que den su comentario debajo de este video y también denos sus sugerencias, hermano. Las sugerencias son importantísimas porque empezamos el canal y esto nos ayudaría a crecer. Algún tema que usted quisiera que enfoquemos desde acá, por favor déjenlo debajo, hermano, y algún comentario acerca de la enseñanza que nosotros estamos enviando, porque esto nos ayuda a crecer tremendamente. Comparta el video y envíeselo a las personas suyas a fin de que se expanda la voz y se sepa que estamos ya en el aire en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este es su canal y este es su pastor. Amén. Que vamos a abordar varios temas de mucho valor y usted puede ser parte también de los temas que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la bendita palabra de Dios que nosotros portamos, ¿verdad? Y es importante que ustedes entiendan que la Sagrada Escritura fueron iniciadas en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esas escrituras fueron escritas por Moisés en el Sinaí. Y el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, ¿verdad?, fueron escritos estrictamente por 32 escritores ungidos y inspirados por Dios. Luego el Nuevo Testamento, que fueron los escritos de nuestro Señor, los primeros 4 libros, que se llaman los libros de evangélicos, ¿verdad?, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están escritos el nacimiento y ministerio del Señor Jesucristo. Luego tenemos el libro de los Hechos, que es un libro histórico de la iglesia, donde nació la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces luego tenemos las 14 epístolas del apóstol Pablo, el maestro de los gentiles, amén, que fueron enfocadas para estructurar y cimentar la iglesia de nuestro Señor entre los gentiles, ¿verdad? Luego tenemos los otros escritores, amén, que fueron Santiago, Judas, Pedro, Juan, etcétera, incluyendo el Apocalipsis. Entonces, así completan lo que son 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vamos, los 39 primeros fueron dirigidos a la nación de Israel y también la historia de la creación. Están los profetas de Israel, etcétera, los profetas de Dios. Y estos 39 libros, hermano, son lo que enseñan acerca del antiguo pacto. Por eso se le llama Antiguo Testamento. Estos hombres que escribieron el Antiguo Testamento fueron hombres inspirados por Dios, para traer la palabra de la profecía divina con los acontecimientos de la redención. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, es el nuevo pacto que se firma en el Calvario por Jesucristo y ratificado el día del Pentecostés con el comienzo de la iglesia apostólica. Entonces, ya nosotros sabemos entonces el gran valor que tiene la Sagrada Escritura, ¿no? Es cuando usted lea las Escrituras, acuérdese lo que le estoy diciendo, está leyendo la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 14, no vamos a leerlo todo, pero más o menos le voy a dar algunas escrituras de lo que es la palabra de Dios. Dice el Señor que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, ¿no? Y dice,
y dice, y nada de lo que fue hecho sin él fue hecho. Entonces dice, en él estaba la vida, y la vida vino a ser la luz de los hombres. Gloria al Señor. Es decir, hermano, el poder que hay en la palabra es porque es el contenido divino de Dios para la redención y también para la salvación de los gentiles, ¿ok? Entonces, cuando vemos lo que nos enseña que en el principio era el verbo, estamos hablando de el logos o la palabra de Dios en acción. ¿Qué significa la palabra de Dios en acción? El libro de los Hebreos capítulo 1 nos enseña que Dios es el sustentador y creador y que Jesucristo es el reflejo, el resplandor de su gloria. ¿Qué significa? Que entonces en la palabra de Dios tiene dos facetas principales. ¿Ok? Es el libro de la historia, el libro que nos narra la historia de todos los acontecimientos divinos desde la creación del hombre en Génesis capítulo 1 hasta el fin de toda la cosa, Apocalipsis, ¿verdad? Ahí están los 66 libros de la Biblia. Pero entonces cuando vemos, hermano, lo que es la palabra de Dios, se divide en dos facetas de enseñanza. La faceta que son las letras, los escritos, las historias, los acontecimientos y todo. Pero ahora vamos a lo que es la profecía, o sea, los acontecimientos que Dios guardó en esas letras. Por esa razón, la palabra de Dios necesita ser descodificada por hombres de Dios, unidos por el Espíritu Santo, porque si no estamos perdidos con las simples letras que son traducciones. Por ejemplo, la versión Reina de Valera es traducción, ¿ok? Tanto del Antiguo Testamento en hebreo como el Nuevo Testamento en griego. Ahora, los maestros llamados por Dios y unidos por el Espíritu Santo tienen el poder, la capacidad, amén, de traer la palabra de Dios que son misterio. Entonces necesitamos entender la palabra de Dios que se ocultan dentro de esas letras. Por eso entonces son dos naturalezas, que es la letra y el espíritu que hay dentro de la letra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el buen hijo de Dios, el ministro, maestro o pastor que tiene la unción del Espíritu Santo? Es para que descodifique esos misterios que están metidos allí en la palabra de Dios. Usted puede ir al libro de los Efesios, capítulo 3, verso 14 a 21. Donde el apóstol declara que en la palabra de Dios están escondidos los grandes misterios de la vida. O sea, Dios nos trajo en Cristo Jesús los misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo para ser revelados en la dispensación de la gracia. Entonces ya estamos en la dispensación de la gracia que inició con Cristo Jesús. Entonces en el verso 14 del libro de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿ok? Primero nos dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el verbo que se hizo carne, ¿verdad? Y el mundo no lo conoció. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, hablando de Israel. Amén. Pero dice, a todos los que le reciban, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, amados hermanos, yo quiero destacar que la palabra de Dios, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz. ¿Qué esto significa? O que la palabra de Dios no es un libro muerto, no es un libro histórico, no es un libro de religión, es los dichos del Dios viviente, ¿ok? Y cuando ustedes ven lo que dice en Juan, que en el principio era el verbo, que es palabra en acción, ¿sí? Palabra en acción, palabra en creación, palabra en redención, palabra en justificación. O sea, Dios se mueve en su palabra. Cualquier beneficio que el hombre necesite obtener de la palabra o de Dios, lo consigue en la palabra. Ok, o sea que la palabra es un poder increíblemente grande. En la palabra consigue usted, como dice el Salmo 103, gloria al Señor, amén. Nos enseña el Salmo 103, amados hermanos, gloria al Señor, que Dios escondió en la palabra los grandes beneficios que recibimos de parte del Señor. Por eso David dijo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gloria al Señor. Amén. Y él dice, Él es quien perdona todos tus pecados
Él es quien sana toda tu dolencia, ¿sí? Él es quien da salvación al perdido. Y en la palabra usted puede lograr las provisiones de Dios. O sea, todo lo que Dios es y todo lo que Dios representa y todo lo que Dios ofrece, lo tiene en su palabra. Pero claro, si usted no sabe bregar con la palabra, usted necesita un maestro para que le pueda enseñar la palabra. Porque la palabra en sí es un poder tan grande y tan majestuoso que si usted está viviendo la vida de la carne, la vida de religión, en la vida de la religión, en la vida secular, no puede entender la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas no permanecen en las iglesias, porque si no hay maestro calificado, ungido, llamado por Dios, no pueden enseñar la palabra de Dios y capacitar a la gente para la vida eterna. Entonces necesitamos maestros, amén, calificados, con un llamado divino, con la unción celestial, para que cuando abran su boca, el Espíritu lo pueda respaldar a plenitud. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, nos enseña la palabra que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. O sea, que la palabra de Dios tiene la capacidad en sí misma para transformar tu vida en una vida superior, una vida de excelencia, ¿sí? Una vida de grandeza. Gloria al Señor. No hay razón para que alguien que conozca la palabra de Dios viva una vida de miseria. No, Señor amado. Vive una vida de enfermedad. No, Señor. No hay razón para nosotros no ser bendecidos, sanados y prosperados cuando hemos entrado a la palabra de Dios. Pero muchas veces, hermano, por la limitación de conocer la grandeza de Dios que contiene la palabra de Dios, nosotros vivimos una vida como un cualquiera. Y nos portamos a veces como un cualquiera. Los hijos de Dios somos formados de la palabra y la palabra de Dios nos garantiza a nosotros todo lo que Dios ofrece en el cielo, lo tiene la palabra del Señor. Lo que pasa es que es como un tesoro de valor que hay que buscar, escudriñar, escarbar, amén, hasta lograr la grandeza que hay en esa palabra del Señor. Mire, muchas personas que portan la palabra de Dios no conocen lo misterio, la grandeza de Dios, que hay oculta ahí. Si la palabra de Dios son útiles para enseñar, corregir, instruir, redarguir, amén, hermano, en justicia. O sea, es para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y en todo en general. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo logramos nosotros sacar de la palabra esos beneficios que dice David en el Salmo 103? Bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien sana todas tus enfermedades. Él es quien provee, hermanos míos, o sea, que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. Oye, el poder de la palabra hasta nos rejuvenece, nos da provisiones, nos da sanidad, nos da salvación, nos da liberación. Dios garantizó el Espíritu Santo en su palabra para que nosotros no tengamos escasez, ni tengamos mezquindad, ni seamos pobres, ni seamos, hermanos míos, mendigos, sino que la palabra de Dios nos enriquece, nos da sabiduría, nos da grandeza de parte de Dios. O sea, Dios nos mandó en Cristo Jesús, según nos enseña Colosenses 2:9, todos los poderes que Él tiene, lo posee Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús hallemos nosotros, hermanos míos, lo que Dios ofrece en el Salmo 103. O sea que si nosotros nos preocupamos, hermanos míos, en escudriñar la palabra y llegar a obtener las bendiciones que Dios ofrece por vía de su palabra, nunca estaremos mendigos, nunca estaremos enfermos, ni empobrecidos, ni miserables, hermano, porque la Biblia nos enseña. Por eso Pablo nos enseña en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es la palabra de Dios que nos lleva a la excelencia, nos cambia nuestra forma de vivir, nuestro estatus nos cambia, nuestras vidas, hermanos míos, la transforma. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, bendito el nombre del Señor, amén, que él tenía que ser un ejemplo a los demás. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo a los demás. ¿En qué? Primero en palabra, amados, porque no podemos nosotros predicar un evangelio de gloria sin la palabra. ¿Qué haríamos si nosotros no usamos la palabra? Le dice también a Timoteo en el capítulo 2 Timoteo 2:15, gloria al Señor, amén,
que procurara con diligencia presentarse a Dios como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, sino que trazaba bien la palabra de verdad. Hermano, esta palabra hay que empezar a trazarla como manda Dios. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. O sea, Jesús, hermano, el contenido sagrado de la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, versos 36 al 51, nos enseña el Señor: el que coma su pan, aleluya, y beba su sangre, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, sino que será resucitado en el día primero. Entonces, hermano, el secreto de todo esto es Jesucristo, el Redentor del mundo, pero hay que entrar a ese Jesús para poder investigar lo que Dios tiene para nosotros a través de Cristo Jesús. Hermanos míos, es un placer para mí haberle enseñado esta pequeña porción de la palabra de Dios, hermano, que les sirva de edificación. Tiene que leer la palabra, tiene que vivir la palabra, hermano, oír la palabra, creer la palabra, amar la palabra, para que el Señor de gloria te transfiera esa gloria que Él tiene a ti dentro de tu alma, de tu vida, para que sea bendecido y prosperado eternamente y para siempre. Dios lo bendiga a todos mis hermanos y reciba la bendición de Dios en esta hora de bendición y de gloria para todo usted y su amada familia. Gracias.